son los ángeles de la guarda. Para mí sí. Cuando pica la puerta ya me entra mucha alegría. Cuando viene ya me cambia el humor y me cambia todo. Cuando marcha, pues bueno, se marchó. Pero sí, a mí me ayudan mucho. Asun, el problema más grande que tiene es que tiene vértigos y no se mantiene de pie sola, no puede salir a la calle si no es acompañada. Entonces yo vengo lunes, miércoles y viernes durante 2 horas y miramos lo que necesitamos de compra hasta el día siguiente que yo puedo venir. Si tenemos que tramitar algún médico, me explica un poco cómo ha ido la noche, cómo le han ido las cosas los días que yo no he venido y salimos a comprar un día, si otro día necesita ir al banco le acompaño al banco, otros días simplemente a caminar porque ese día no necesita más cosas. Vino la Antonia y la Joana, que fue la que tuve primero, que estuvo 5 años conmigo. Y entonces digo, si yo no la necesito, pero sí que la necesitaba. Hace 8 años desde que falleció mi marido, porque estaba sola y necesitaba salir. Yo desde que faltaron mis hijos, yo para mí se acabó todo. He pasado unas cosas un poco duras. Yo hablo mucho con las personas y ellos entonces se abren y me cuentan pues, sus problemas, su vida y así también puedo detectar si necesitan ayuda en alguna otra cosa a la que no podamos llegar. Gracias a Caritas, de verdad que sí, porque a mí me están ayudando. Yo he ayudado, pero ahora me ayudan a mí. A la Silvia la quiero mucho a la Silvia, a la Montserrat, a la Joana y a la Rate no digo nada más, mucho.